Hola, soy Estefa Betancourt y tenemos serie de videos de promedio. Este primer video va a tratarse sobre el reconocimiento de los diferentes tipos de contextos o cómo reconocemos diferentes tipos de promedios y por qué a veces tener en cuenta que los datos tienen la misma importancia y otras veces no. En este caso hablamos de que la media aritmética, porque existen muchos tipos de promedios, pero la media aritmética es la que se utiliza en el examen de la universidad y es básicamente el reparto de una suma. A veces es un reparto equitativo porque todos los datos tienen la misma importancia y a veces es un reparto inequitativo porque algunos datos valen más que otros o van a tener van a tener diferentes pesos. Entonces, esa es la diferencia entre un promedio simple y un promedio ponderado. En el promedio simple todos los datos valen lo mismo, en el promedio ponderado algunos datos tienen mayor peso o menor peso que otros. ¿Cómo diferenciarlos? El promedio simple es el promedio por defecto, o sea, si me dicen encontrar el promedio de tales datos, yo simplemente entiendo que es promedio simple, pero cuando me dicen que los datos se ponderan o que tienen ciertos niveles de importancia y nos asocian esos niveles de importancia a diferentes categorías, ahí tenemos que saber que, o sea, la ponderación necesita una aclaración. Esto necesita que lo aclaren. Mientras que el promedio con datos que se repitan, digamos que está en el intermedio, de alguna manera está en el medio entre los dos, pero porque yo debo tener en cuenta la frecuencia de los datos, es decir, sigue siendo un promedio simple, pues porque sumo todos los datos y los divido entre la cantidad de datos. Solo que si yo tengo, por ejemplo, muchos datos 5, por ejemplo, el 5 aparece 3 veces, o 4 o 5 o 6 o 7 veces, entonces me queda más fácil en vez de sumar 5 más 5 más 5 multiplicar 5 por 3. Claro, cuando yo multiplico por la frecuencia parece ser una ponderación, por eso está ahí como en el medio, es como una línea fina, pero termina siendo cualquiera de las dos cosas dependiendo de cómo lo veamos y no es tan problemático en realidad. Ahora, el triangulito lo que nos permite es saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo, dependiendo de lo que tenga y lo que me falte, si yo quiero encontrar el promedio, tapo el promedio y fíjense que la suma queda sobre la cantidad de datos. Suma sobre cantidad de datos, por eso los divido. Entonces encuentro que el promedio es lo mismo que la suma sobre la cantidad de datos, que vamos a llamarla n. Sin embargo, entonces si tengo la suma y la cantidad de datos, puedo dividirlos y encontrar el promedio. Sin embargo, si tengo, por ejemplo, si en vez de eso tengo la cantidad de datos, quiero encontrar la cantidad de datos, pero tengo la suma y el promedio, entonces los divido también, suma sobre promedio, suma y promedio. Si tengo esas dos cosas, entonces los divido y encuentro la cantidad de datos. Eso es entonces que la cantidad de datos es igual a la suma sobre el promedio. Y ahí tenemos las dos posibilidades para dividir, que es cuando queda una sobre otra, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si queremos encontrar la suma? Entonces, queremos encontrar la suma y tenemos el promedio de la cantidad de datos. Podemos hacerlo, porque la suma sería igual a la multiplicación del promedio por la cantidad de datos al encontrarse sobre la misma línea. Noten que quienes se encuentran sobre la misma línea se multiplican, pero cuando hay uno sobre el otro, cuando queda uno sobre el otro, pues se van a dividir. Para eso sirve el triangulito, es como una mnemotecnia, de manera que ya yo sé como qué es lo que puedo multiplicar y qué es lo que puedo dividir dependiendo de lo que tenga. Si tengo el promedio y la cantidad de datos, puedo encontrar la suma multiplicándolos. Vamos a practicarlo entonces. ¿Qué pasa si me dicen los datos? Me los están dando explícitamente 45, 67, 98. Si me dan los datos y me están preguntando por el promedio, yo puedo encontrar el promedio como la suma de los datos sobre la cantidad de datos. La suma la obtengo sumando 45 más 67 más 98. Y la cantidad de datos lo obtengo contando. Tengo 1, 2 y 3 datos. Entonces, arriba me queda una suma de 210 y abajo me queda un 3, con lo cual el resultado es 70. Ese será el promedio de esos datos, 70. Ahora, si me dicen que la suma de 7 cantidades es 63, me están diciendo directamente que la suma es 63 y me están diciendo que la cantidad de datos es 7. Es decir, ahí me lo están poniendo muy claro, como no me están poniendo a hacer ese conteo ni me están poniendo a hacer esa suma, sino que ya me hicieron la suma y ya me hicieron el conteo. Entonces el promedio de las cantidades, yo encuentro el promedio como la suma sobre la cantidad de datos. Si la suma es 63 y la cantidad de datos es 7, divido 63 entre 7 y eso me da 9. Quiere decir que el promedio en este caso es 9. Ahora, si el promedio de 50 números es 30,
Miren que nos están dando el promedio es 30, listo, entonces el promedio es 30, pero 50 números, ahí nos están dando una cantidad de datos. Nos están diciendo que son 50 números, entonces hay 50 datos. La suma de los números, pues bueno, yo puedo encontrar la suma porque el triangulito me dice que es el promedio por la cantidad de datos y encuentro que la suma es igual a 50, bueno, o a 30, que es el promedio por la cantidad de datos que es 50 y 30 por 50 es 1500, con lo cual la suma de los números es 1500. Ahora, nos están diciendo la suma de las edades en el grupo es 150, pero el promedio es 25. En este caso nos están dando el promedio y nos están dando la suma. ¿Qué nos falta por encontrar? La cantidad de datos, que son la cantidad de personas que hay en el grupo, y yo puedo encontrar la cantidad de datos cuando divido suma entre promedio. Entonces la cantidad de datos es suma entre promedio, la suma la tengo, es 150, el promedio lo tengo, es 25 y 150 dividido 25 da 6. Quiere decir que hay 6 personas. Ahí repasamos lo elemental, que es saber cómo funciona la terna, o sea, cómo puedo encontrar un promedio con la suma y la cantidad de datos, cómo puedo encontrar la cantidad de datos con la suma y el promedio, cómo puedo encontrar la suma como el promedio por la pues por la cantidad de datos. Ahí tenemos como las tres relaciones. Eso fluye mucho cuando tenemos el triangulito o cuando ya somos expertos y hemos hecho muchos ejercicios, vamos a fluir más con esto, o sea, como que nos van a dar una suma y un promedio y de una vamos a poder saber qué hacer. Ahora, vamos a hablar de las diferencias. El promedio simple es un reparto equitativo de la cantidad de datos. Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos. De manera que si nos piden el promedio de 1, 2, 5, 7 y 10, encuentro el promedio como la suma de 1 más 2 más 5 más 7 más 10 y lo divido entre la cantidad de datos que es 5. Fíjense que este 5 es porque nos está diciendo de alguna manera que todos los datos tienen el mismo nivel de importancia porque cuento cada uno de ellos como un dato. Hago la suma, eso me va a dar 3 más 7, 10 más 15, 25. Hago la suma, me da 25 y divido entre 5 y me da que el promedio es 5. Este es un promedio simple y el promedio por defecto es simple, es decir, si no me dan ninguna aclaración sería simple. Pero un promedio donde hayan cantidades que se repiten, tengo que tener en cuenta que esas cantidades, debo tener en cuenta la frecuencia de esas cantidades. Entonces es importante y tenemos que como saber manejar estos ejercicios. Más adelante haremos un video solamente con promedios de datos que se repiten y promedios ponderados. ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? Que yo sigo contando todos los datos, solo que si son datos que se repiten, no importa que se repitan, o sea, igual los cuento uno a uno. Y un atajo para no contarlos, no sumarlos uno por uno, es multiplicar cada dato por las veces que aparece, o sea, en vez de sumar 4 veces el 5, multiplico 4 por 5 porque sé que aparece 4 veces. Entonces, ese es más como un atajo, el hecho de que yo sepa que en vez de considerar todos los elementos por separado, voy agrupándolos como por los que se repiten y estoy igual haciendo un promedio simple porque igual estoy haciendo la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos. Por último, el promedio ponderado lo que tiene de especial es que cada dato se multiplica por su peso respectivo, de manera que si yo tengo, por ejemplo, en las notas del semestre, si a mí me dicen de las notas del semestre que tenemos un quiz del 15%, que tenemos un examen parcial del 25%, que tenemos otro examen parcial del 30%, ¿cierto? Y que tenemos otra nota, una nota final o un trabajo final del 30%, tenemos entonces que las notas suman el 100%, esas son las notas de mi semestre, suman el 100%, o sea, con esto se va a calificar la totalidad de toda la nota, pero no todas las notas tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, cuando decimos que es un quiz del 15 versus un parcial del 30, quiere decir que el parcial tiene el doble de importancia que el quiz, por lo tanto, esa nota va a pesar más. El hecho de que saque una buena nota o una mala nota va a pesar más en el resultado final que el resultado del quiz. Eso es un promedio ponderado, vamos a profundizarlo más en un próximo video, pero por ahora esta es la explicación. La diferencia entre el promedio simple y el ponderado principalmente es que en el promedio simple todos los datos tienen el mismo nivel de importancia, mientras que en el promedio ponderado yo tengo que multiplicar cada dato por su nivel de importancia y dividir entre la suma de las ponderaciones.
Por último, si tenemos que todos los datos son iguales, esto es un truquito, si todos los datos son iguales, entonces el promedio es el mismo dato. Es decir, si en un grupo todas las personas tienen 18 años, todas, independientemente de cuántas personas sean, el promedio también es 18 años. Si todos los datos son iguales, el promedio es exactamente el mismo dato. Un estudiante sacó todas las notas de su semestre en 4, puede ser un promedio ponderado, un promedio simple, no importa, su promedio será de 4, porque las notas todas son iguales. Entonces, este es un caso muy específico, muy especial, pero que termina siendo algo de mucho impacto a la hora de resolver algunas cosas sencillas, pues algunos pedacitos de ejercicios sencillos. Si todos los datos son iguales, entonces el promedio es el mismo dato que se está repitiendo todas las veces. Muchas gracias por ver este video hasta el final. En una próxima ocasión haremos ejercicios en contexto, hablaremos sobre promedio simple y ejercicios en contexto de promedio simple, y en un siguiente video haremos un video sobre promedios ponderados o con frecuencias. Hasta la próxima.